Hola, de regreso una vez más para revisar la presentación de rentas variables y perpetuas. Entonces, como siempre, si les gusta el video, por favor denle like. Si no lo han hecho, se pueden suscribir a mi canal y allí les llegan las notificaciones y alertas debidas cada vez que suba alguno de los videos y material de interés. Entonces comenzamos con la presentación. Para ello comparto entonces la pantalla y ya ustedes van a comenzar a poder revisar y ya la deben estar viendo en este momento. Y comenzamos con lo que es, digamos, las rentas variables. Rentas variables, a diferencia de lo que teníamos en el caso de la renta fija, las cuotas van a cambiar periodo a periodo y eso quiere decir que entonces que la cuota periódica es variable. Entonces la gran pregunta es variable en cuánto. Entonces puedes crecer o bien con gradiente aritmético, puede crecer o decrecer con gradiente geométrico. Gradiente aritmético, la cuota varía en progresión aritmética. En el caso de gradiente geométrico, la cuota varía en progresión geométrica. Gradiente aritmético desde el punto de vista de la valoración, digamos, implica, por ejemplo, si estamos hablando de crecimiento, que una renta con respecto a la anterior va aumentando $100 en $100 o disminuyendo de $100 en $100, por ejemplo. Entonces eso no es más que lo que ustedes ven en la pantalla en este momento, que Rn será igual a la primera renta más n-1 multiplicado por, en este caso, la razón de crecimiento de crecimiento. Como es una progresión aritmética, en esa R entraría el 100. Entonces, desde el punto de vista de la valoración, la S representa el valor final y la A representa el valor presente. El valor final para gradiente aritmético en rentas vencidas es la primera renta más la razón de crecimiento dividido entre la tasa, todo eso multiplicado por 1 más la tasa elevado a la n, todo eso a la menos 1 y todo eso dividido entre la tasa. Toda esa expresión le restas n por la razón de crecimiento dividido entre la tasa. El valor presente te va a quedar como R1 más, es decir, la primera renta, más la razón de crecimiento dividido entre la tasa. Ese resultado multiplicado por 1 más la tasa elevado a la n, todo eso a la menos 1, y todo eso dividido entre la tasa por 1 más la tasa elevado a la n, y toda esa expresión le vamos a restar ahora menos número de rentas evaluadas por la razón de crecimiento dividido entre la tasa por 1 más la tasa elevado a la n. Si las rentas son adelantadas, quedan exactamente igual las mismas dos fórmulas, solo que, como hemos hecho en el caso de rentas constantes, multiplicamos cada una de las fórmulas por el factor 1 más i. Y de igual manera, S representa el valor final y A representa el valor presente. Ahora, si tenemos gradiente de crecimiento geométrico, por ejemplo, ahora ya no estás aumentando de $100 en $100, sino que aumenta, por ejemplo, las ventas de un producto aumentan 10% mensualmente. Entonces, simplemente estaríamos en presencia de gradiente geométrico. Para el caso de rentas vencidas, entonces, si 1 más la tasa es diferente de la razón de crecimiento o bien de decrecimiento, siempre que estén en la misma unidad, eso es importante aclararlo, entonces el valor final te quedará como la renta 1 multiplicada por 1 más la tasa elevado a la n, todo eso menos la razón de crecimiento elevado a la cantidad de rentas valoradas, todo eso dividido entre 1 más la tasa menos la razón de crecimiento. Y el valor presente será igual a la R1, es decir, la primera renta, que multiplica 1 más la tasa elevado a la n, todo eso menos la razón de crecimiento elevado a la n, todo eso dividido entre 1 más la tasa elevado a la n, multiplicado a su vez por 1 más la tasa, menos la razón de crecimiento o de decrecimiento. Adicionalmente, la Rn se calcula como, en este caso, la R1 multiplicada por la razón de crecimiento elevado a la n menos 1. De igual manera, si 1 más i es igual a r, siempre que estén en la misma unidad,
Entonces, valor final te quedará como la n multiplicada por R1, que sería la primera renta, multiplicado a su vez por 1 más la tasa elevado a la n menos 1. Y el valor presente quedará como el número de rentas valoradas por la primera renta dividido entre 1 más la tasa. Importante aclarar y acotar para estas fórmulas que en el caso de la R1 se menciona, digamos, por acá, es decir, en la fórmula de valor final o bien la de valor presente, antes del corchete, significa la primera renta que tú vas a tener bajo un dominio específico de una tasa X. Y eso lo vamos a ver reflejado en uno de los ejercicios que vamos a estar haciendo en esta presentación. Eso es importante aclararlo de una vez. Posteriormente, si ahora tenemos rentas adelantadas, vamos a esperar que pase la página. Si tenemos rentas adelantadas, entonces vamos a agregarle a la expresión, le deberíamos agregar entonces el factor 1 más i. Vamos a esperar que avance, ya avanzó. Es decir, si 1 más la tasa es diferente de R, te queda que el valor final es la primera renta que multiplicará 1 más la tasa elevado a la n, todo eso menos la razón de crecimiento elevado a la n, todo eso dividido entre 1 más la tasa menos la razón de crecimiento y todo eso multiplicado por 1 más i. En el caso del valor presente te quedará la renta 1 multiplicada por 1 más la tasa elevado a la n, todo eso menos la razón de crecimiento elevado a la n, todo eso dividido entre 1 más la tasa elevado a la n, multiplicado a su vez por 1 más la tasa menos la razón de crecimiento. Toda esa expresión ahora la multiplico por 1 más i, dado que es una renta, en este caso, adelantada. Si 1 más i es igual a la razón de crecimiento, entonces el valor final te quedará como n multiplicado por la primera renta y todo eso multiplicado a su vez por 1 más la tasa elevado a la n menos 1, y toda la expresión la voy a multiplicar ahora por 1 más i. En el caso del valor presente te quedará como n que multiplica a la primera renta. Y al igual que en el caso anterior, Rn será igual a la R1 que multiplica la razón de crecimiento elevado a la n menos 1. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es este. Un ingeniero estima que un grupo de pozos producirá petróleo durante 20 años. La producción actual es de 3 millones de barriles a partir del primer año, disminuyendo 150.000 barriles por año. Es decir, ahí ya nos están dando la razón de decrecimiento de barriles de producción. Se estima un precio de $18 por barril los próximos 5 años y de $25 por barril del sexto año en adelante. Pregunta, calcula el valor presente del ingreso por ventas asumiendo una tasa del 12%, y dado que no nos dan la unidad, entonces la manejamos como una tasa anual. Entonces, el ejercicio lo podemos hacer por dos vías. La primera es aplicar la fórmula que acabamos de ver y estimar cuál es el valor presente para el ejercicio. Y eso no es más que, dado que tenemos renta vencida y variable, no es más que utilizar la fórmula que ustedes están viendo en pantalla, dado los datos de entrada que tenemos o que conocemos. Entonces, sería la primera renta más la razón de crecimiento y entre la tasa, todo eso multiplicado por 1 más la tasa elevado a la n, todo eso a la menos 1 y todo eso dividido entre la tasa por 1 más la tasa elevado a la n. Resultado de todo eso le va a restar n por la razón de crecimiento dividido entre la tasa por 1 más la tasa elevado a la n. Entonces, tal cual como lo vamos a ver a continuación en la hoja de cálculo, fíjense que yo fui trabajando por, cuentas cortas. Entonces, el primer tramo de la ecuación, que sería R1 más la división entre la razón de crecimiento entre la tasa, me da 31 millones y medio. Luego calculé el componente 1 más i elevado a la n menos 1, eso me dio 0,76. Luego calculé el denominador
i por 1 más i elevado a la n, eso me da 0,21. Y luego lo que hice fue dividir lo que llamé valor, en este caso de 2, entre valor de 3 y me da 360. Ahora calculé el numerador de n por r, que sería la razón de crecimiento, eso me dio menos 13 millones y medio. Y luego lo que hice fue que dividí el valor 5 entre el valor 3. Y eso me dio menos 63.835.521,27. Es decir, como esto lo estamos haciendo para los primeros 5 años, que es donde no cambia el precio, eso me da que el valor presente de ese valor que acabamos de obtener como valor 6 sería el valor 1 multiplicado por el valor 4 menos el valor 6 me da 177.385.971,64. ¿Qué hago ahora? Calculo lo que sucede en los últimos 15 años y vuelvo a hacer lo mismo. Voy calculando por tramos la ecuación. Primer caso me da 25 millones, segundo me da 4,47, tercero me da 0,66, valor 2 entre valor 3, 0,681, luego el n por r me da menos 56.250.000, y luego el valor 5 entre el valor 3 me da menos 85.638.872,47. ¿Qué hago? Como eso me va a dar el valor presente en el periodo 5, eso es multiplicar el valor 1 por valor 4 y restarle el valor 6. Eso me da 255.910.484,70. Acto seguido, lo que hago es, como eso es un valor que me está dando en el periodo 5, ahora lo que hago es llevármelo, actualizarlo al periodo 0. Y eso me dio 145.210.481,68. ¿Cómo lo actualizo? Agarro el valor a 5 y lo divido entre 1 más la tasa durante 5 años. Es decir, elevado a la 5. Ahora sí puedo sumar el resultado BA0 de los 15 años con el resultado BA0 de los primeros 5. Y eso da 322.596.453,32. Esa es la vía para resolver el ejercicio si queremos utilizar las fórmulas que acabamos de ver. Luego lo puedes hacer de una manera un poco más intuitiva. Y eso no es más que establecer una tabla en Excel. Tenemos el número de periodos, que son 20 años. Tenemos la producción y cómo va decreciendo la producción de 150.000 en 150.000 y establece justamente esto que yo hago aquí. Luego colocas el precio durante los primeros 5 años, $18, luego 25. Luego multiplicas ingresos por ventas, que sería, o ingreso en este caso por venta, que no es más que multiplicar el precio por la producción. Eso me da 54 millones en el primer caso y fíjense que poco a poco eso se va reduciendo, dado que la producción va decayendo. Y lo que hago aquí en la última columna, que sería la quinta columna, es calcular el valor presente del ingreso por venta. Es decir, estos 54 millones que ocurren al final del periodo 1, lo llevo de una vez al periodo 0 a la tasa. Esto no es más que agarrar los 54 millones y dividirlos entre 1 más la tasa elevado a un periodo. Y hago lo propio para cada uno de los ingresos por venta en cada uno de los periodos actualizados a 0. Eso me va a dar una sumatoria, que es la que se establece allí en verde, en color verde, que es 322.596.453,32, que fíjense que es igual a la que obtuvimos vía fórmula. En el caso, si ustedes quieren establecer la razón de crecimiento del ingreso por ventas, fíjense que entre el periodo 1 y 5, digamos, el cambio es de menos 2.700.000 por periodo. Y luego del periodo 6 hasta el periodo 20, el cambio es de 3.750.000. Es decir, estamos en presencia de una progresión aritmética totalmente. Esto mismo lo tienen en la hoja de cálculo, que está a su disposición en el espacio virtual. Luego, si queremos hacer un ejercicio utilizando el gradiente geométrico, entonces simplemente nos disponemos a hacer, el ejercicio que ven en pantalla. Una persona decide acumular una cierta cantidad de dinero. Para ello deposita cantidades trimestrales y vencidas en una institución financiera que paga el 12% efectivo trimestral.
Las cuotas serán variables en progresión geométrica, ya me lo dicen. La primera cuota será de 5.000 y la tercera de 5.512,50. Después del segundo año, la tasa de interés se incrementa al 15% efectivo trimestral. Pregunta: determina el capital que acumulará durante 5 años. Entonces, para resolver ese ejercicio, básicamente lo que tenemos que hacer es primero calcular cuál es la razón de crecimiento o decrecimiento. Entonces establecemos la fórmula. ¿Cuáles son los datos conocidos? ¿Cuál es la renta 3 y cuál es la renta 1? Entonces yo puedo decir que renta 3 será igual a renta 1 multiplicada por la razón de crecimiento elevado a la 3 menos 1, que me da 2. Despejo de y r cuadrado, y r cuadrado justamente es lo que ustedes están viendo en la presentación, que es R3 dividido entre R1. 5.512,50 entre 5.000 me da 1,1025. Raíz cuadrada de ese valor me da 1,05. Es decir, que la razón en este caso de crecimiento es de 1,05. Es decir, es 5% sobre el valor anterior. Entonces ahora simplemente me dispongo a estimar cuál es el valor final. Entonces el primer tramo sería evaluar básicamente los 8 primeros trimestres a la tasa del 12%. Entonces eso es, agarro la primera renta bajo esa tasa, que sería 5.000, la multiplico por 1 más la tasa, que es el 12%, elevado a la cantidad de trimestres que estoy evaluando, que serían 8, menos la razón de crecimiento, que es 1,05, elevado a la cantidad de, digamos, rentas que estoy evaluando, que serían 8. Todo eso dividido entre 1 más la tasa menos la razón de crecimiento o de decrecimiento. Eso me va a dar, en este caso, la cantidad de rentas, digamos, valoradas, que serían las 8, el valor final al cabo de los 8 trimestres, pero como yo lo quiero es al final de la operación, entonces me lo llevo como un interés compuesto a la nueva tasa durante 12 trimestres. Y por eso este resultado lo multiplico por 1 más la tasa, que es el 15% elevado a la 12. Resultado al hacer eso, 381.590,44. ¿Qué me falta por evaluar? Bueno, lo que sucede a partir del segundo año, que es el cambio de la tasa por 12 trimestres más. Entonces, lo primero que hago es calcular cuál es la primera renta bajo la tasa del 15%. La primera renta bajo la tasa del 15% sería la que viene en la cuota 9, es decir, R9. R9 entonces lo puedo hallar, que sería R9 es igual a R1, que multiplica a la razón de crecimiento elevado a la N-1, que sería 9 menos 1, que es 8. Despejo de allí entonces el valor de la cuota, que ya me viene dado como R9, que no es más que 5.000, que multiplica 1,05 elevado a la 8. Eso justamente es lo que coloco en como mi R1. 5.000 por 1,05 elevado a la 8, multiplica 1,15, que es la nueva tasa. ¿Cuántas rentas estoy valorando ahora? 12, que son 12 trimestres, menos la razón de crecimiento, que es 1,05 elevado a la 12 trimestres, dividido entre 1 más la tasa menos la razón de crecimiento. Resultado al hacer eso, de ese S2, 262.572,9244. Sumando, que ya está en el mismo periodo de tiempo, S1 y S2 me da 644.163,36. Es análogo también, digamos, hacerlo de manera intuitiva en Excel. Si ustedes tienen, digamos, en su hoja de cálculo lo van a ver el desarrollo. Dado que conocemos la primera renta, dado que conocemos la tercera renta, dado que conocemos las dos tasas efectivas trimestrales, entonces yo pudiese primero calcular la razón de crecimiento, que es 1,05, que lo hemos hecho también en la solución propuesta anteriormente. Colocamos entonces las rentas y cómo van variando en la medida que pasan los 20 trimestres, que son, digamos, lo que ustedes están viendo en la segunda columna. Y finalmente, cada una de estas rentas, por ejemplo, la que está en el primer periodo, me la voy a llevar hasta el periodo 20. Los primeros 8 trimestres a la tasa 1 y los últimos 12 trimestres, en este caso,
a la tasa 2. Y así voy haciendo y formulando, digamos, esa tercera columna en función de cada uno de los valores finales que voy obteniendo por periodo. Resultado, al hacer la sumatoria de SBF de renta, que sería la tercera columna, me da 644.163,36, que es exactamente igual a la respuesta sugerida. Entonces, regresamos nuevamente a la presentación y pasamos ahora a ver lo último que nos falta en rentas, que es las rentas perpetuas. Tal cual como su nombre lo indica, es una renta que no tiene fin. Entonces, eso pudiese ser los intereses de un capital, los dividendos de una acción, que es la aplicación, digamos, más cercana a las finanzas que tiene la renta perpetua, que sería, en este caso, las acciones que pagan dividendos, sería el tratamiento a nivel de valoración que se le da a esos dividendos. La renta perpetua puede ser constante y puede ser variable. En el caso de las constantes, la cuota es constante, puede ser vencida o anticipada. En el caso de las variables, la cuota va a crecer a una tasa de crecimiento que denominamos en este caso G. Que pudiese ser tasa de crecimiento o también pudiese ser una tasa de crecimiento. Si estamos valorando una renta perpetua y vencida, entonces el valor presente te va a quedar como la renta dividida entre la tasa. ¿De dónde sale esa fórmula? Bueno, si tú tomas la fórmula de valor presente para rentas constantes y vencidas y le aplicas límite donde la n tiende a más infinito, bueno, el resultado de trabajar esa expresión es R sobre I. En el caso de las rentas anticipadas te va a quedar igual R sobre I, pero agregándole el factor 1 más I para multiplicar. Y en el caso de las rentas perpetuas crecientes, te va a quedar definido el valor presente como la R que divide a la tasa de rendimiento menos la razón a la cual está creciendo o decreciendo esa renta. G es la tasa de crecimiento perpetuo y por ende, entonces, por definición, siempre la G o la tasa de crecimiento a perpetuidad debería ser menor que la tasa de mercado o la tasa de rendimiento al vencimiento. Un ejercicio de esto que acabamos de ver, supongo que usted obtiene una jubilación que le paga anticipadamente 10.000 anuales, comenzando dentro de 2 años. ¿Cuál es el valor hoy de esta jubilación si la tasa de interés es del 8% efectivo anual? Entonces, dado que tenemos una jubilación y como no sabemos en este caso cuánto tiempo a lo largo de mi vejez yo pudiese estar cobrando esa pensión, se define una vez que eso es perpetuo. Entonces, el resultado de hacer eso, si ustedes colocan su diagrama temporal, si comienzas a cobrar al inicio del segundo año, dado que es anticipada, entonces te va a quedar que el valor presente será, en este caso, la renta, que es 10.000, dividida entre la tasa, que es 0,08, multiplicado, en este caso, por 1 más la tasa, que es del 0,08. Y una vez que tienes eso, ahora tienes que llevártelo, actualizarlo al periodo 0, que es donde te lo piden, porque si no lo actualizas al periodo 0, el resultado te va a dar en el periodo 2. Por eso multiplico luego por 1 más la tasa del 8% al cuadrado, digamos en el denominador. Resultado al hacer eso, valor presente será 115.740,74. Es decir, aplicando la fórmula de renta anticipada para valor presente perpetuo, será 10.000 que multiplica en este caso a 1 más la tasa, que sería 0,08, eso sería el numerador, dividido a la tasa, que es 0,08, multiplicado a su vez por 1 más 0,08 elevado al cuadrado. Resultado 115.740,74. Finalmente, tenemos el ejercicio que dice así: un edificio de apartamentos tiene una renta para el arrendador después de gastos de $100.000 anuales. Se espera que esta renta se incremente en 5% al año. Además, que este incremento continuará indefinidamente y que la tasa es del 11% efectivo anual. Pregunta: ¿cuál es el valor de la renta? Aquí está claro que estamos hablando de una renta perpetua, dado que nos dicen que
el incremento continuará indefinidamente y que adicionalmente tiene una tasa de crecimiento que es, en este caso, del 5% anual. Entonces, la respuesta o la solución a este ejercicio es aplicar la fórmula de valor presente que dice renta dividida entre la tasa menos la tasa de crecimiento a perpetuidad. 100.000 dividiendo a 0,11 menos 0,05 nos da 1.666.666,67. Espero que esta presentación haya sido de mucha utilidad para ustedes y no olviden suscribirse en mi canal, que aquí les dejo la información, Ricardo da Silva M. Y si les ha gustado el video, por favor denle like, compártanlo a través de cualquier red social que me pueden conseguir por cualquier red en Ricardo da Silva M. Y adicionalmente les dejo información de contacto, entre ellos los correos rdasilva@unimed.edu.be, ricardodasilva.m@gmail.com y ricardasilva.m@gmail.com. Muchas gracias y hasta pronto.